Hola, mi nombre es Jorge Abraham Villegas Ramos y hoy quiero hablarles sobre el capítulo 15 y 16 del Manual de Homilética. El capítulo 15 nos habla sobre la elocución del sermón. Y este capítulo comienza hablándonos sobre las muletillas. ¿Y qué son las muletillas? Las muletillas son cuando agregamos palabras a espacios que no podemos rellenar. Pero no cualquier tipo de palabras, sino palabras que repetimos constantemente, las cuales se vuelven muletillas. ¿Por qué muletillas? Porque ayudan a una oración a poder sostenerse. ¿Y cuáles son algunas de las muletillas más comunes que usamos? Algunas muletillas más comunes que usamos para predicar sería precisamente, verdaderamente, ciertamente, sencillamente, de cierto, en verdad, grandemente, entre muchas otras. Hay una variedad muy grande de muletillas. Es una lista que es interminable. Pero no solo palabras simples, sino que también hasta a veces textos bíblicos se pueden volver muletillas. Por ello debemos de evitar ese tipo de palabras, las cuales son las muletillas. ¿Por qué? Porque estropean lo que estamos diciendo. Spurgeon nos habla de esto en su libro. Luego de esto se nos habla de la pronunciación y entonación. Y entonces, para la pronunciación y entonación, debemos de ir empezando a hablar de poco a poco, sin alterar la velocidad, hasta que llegue el punto que sea necesario ir subiendo la velocidad. Debemos de asegurarnos que el volumen en el que estamos hablando sea el correcto, para que desde los que están hasta el principio de la fila hasta los que están al final puedan escucharnos correctamente. Por ello también debemos de estar respirando entre las pausas. ¿Para qué? Para que cuando estemos leyendo no nos haga la falta de aire apresurarnos y bajar la voz. También otro de los problemas es que al pronunciar algunas palabras cambiamos letras, por ejemplo la R por la L y así sucesivamente. Luego se nos habla que debemos de poner pausas entre algunas palabras o algunas oraciones. Estas ayudan a que el contexto sea más claro y específico. Por ejemplo, en Mateo 11:28 nos dice y se nos pone el ejemplo, el cual es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y entonces, al decir este texto, no hicimos pausas. Entonces se nos dan las palabras en donde daremos las pausas, que sería: venid a mí, todos los que estáis trabados y cargados, yo os haré descansar. Este es algún ejemplo de cómo las pausas ayudan mucho a cambiar el contexto. Al hacer este tipo de pausas, ayudaremos a que el público entienda aún mejor lo que le queremos comunicar, pues tendrá el tiempo de analizar palabra por palabra y así tener un mejor contexto. Luego se nos habla de la velocidad en la dicción del discurso. No debe ser ni muy lenta ni muy rápida. Debe ser un nivel intermedio. ¿Por qué? Porque si lo decimos muy rápido, va a parecer que estamos recitando, y esto no es así. Entonces, debemos hacerlo moderadamente. ¿Para qué? Para que así los oyentes puedan ponernos mejor atención y puedan entender lo que le estamos diciendo. Y bueno, en el último capítulo, en el capítulo 16, se nos habla sobre la actitud y el gesto. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos hacer gestos los cuales son de nervios. Y entonces algunos gestos que se pueden producir por el nerviosismo y sus causas serían las siguientes. El primero sería el temor. El predicador se siente objeto de todas las miradas, de todos los que lo están viendo en la sala. Entonces buscan un alivio haciendo alguna acción, llevados todo por su nerviosismo. El segundo punto es la dificultad para encontrar la palabra correcta. El meter los dedos entre la camisa y empezar a apretarla es algo que denota el nerviosismo. También el rascarse la cabeza tal vez,
el tener un tos, que es también consecuencia del nerviosismo. Y en sí hay otros simples hábitos que suelen ser causa del nerviosismo, los cuales también son el balancearnos de nuestro cuerpo de un lado a otro, el levantar las hojas de la Biblia, y así se nos van dando varios ejemplos en el libro de cosas que hacemos cuando estamos muy nerviosos y el querer escapar nos hace hacer gestos los cuales son de nerviosismo. Luego también se nos habla sobre la rigidez. ¿Por qué? Porque muchos a causa del nerviosismo suelen ser muy, muy poco gesticulosos en sus formas de predicar. Entonces, esto no ayuda a tener un buen mensaje para el público. Luego también se nos habla sobre los gestos importunos. ¿Cuáles son esos? Cuando hacemos gestos los cuales no tienen nada que ver con lo que estamos predicando. Por ejemplo, tal vez cerrar el puño cuando no tiene nada que ver. Cerramos tal vez el puño cuando estamos hablando de algo negativo. Esto no tiene nada que ver. Estos son gestos inoportunos que no ayudan a nuestra predicación. Pero también a causa de esto, no debemos exagerar los gestos. Nuestros gestos deben de ser de forma natural al predicar. Y entonces se nos deja la fórmula de cómo podemos corregir el gesto y la dicción. Y esto fue a través de un colegio de predicadores, los cuales a través de, digamos, un tipo de preguntas, o incisos, los subrayaban cada vez que alguien pasaba a predicar. Si el predicador empezaba a descuidarse tal vez, a mover la cabeza, ellos, los predicadores que estaban ahí abajo viéndolo, tachaban esa opción. Entonces acá se nos deja el juicio crítico del predicador. Y se puede ver cómo hay distintos tipos, que podría ser la actitud general. Eh, Está muy tieso, hace la cabeza hacia atrás, se inclina demasiado, manos en los bolsillos, movimientos oscilantes del cuerpo. En la actitud también, si falla la actitud también subrayan, por ejemplo, que si estuviera indiferente, fuera con una actitud egoísta, tacharían eso. Se habla también de las primeras palabras eh, del sermón, por ejemplo, demasiado débiles, demasiado alto el tono, demasiado fuerte, demasiado rápido. Cada una de estas se irá tachando y así el predicador se podrá dar cuenta de los fallos que tuvo y que tiene que corregirlos. Pero todo esto que acabamos de decir va mezclado también con lo espiritual. No solo se trata de gesticular bien, de hacer buenos gestos, de movernos en la plataforma, sino que también se trata del Espíritu Santo y también de un buen sermón y de un buen mensaje, lo cual llevará al público a poder acercarlos más a Dios.